En este video le vamos a explicar distintos conceptos sobre los documentos contables con sus características y funciones. De forma introductoria es importante entender dos conceptos, por un lado lo que significa documentar una operación y por el otro lo que significa un comprobante. Documentar una operación significa capturar e introducir al proceso contable un comprobante de las transacciones realizadas, constituyéndose así en prueba y respaldo del hecho económico ocurrido, porque este documento de operación, este comprobante, contiene distintas características que van a comprobar al hecho económico que se va a estar registrando a través del proceso contable. En el proceso contable consta de tres pasos importantes: la entrada, el proceso y la salida. En la entrada lo que se hace es la captación de los datos que vienen de hechos y operaciones económicas que van a tener un efecto en el patrimonio. Luego tienen los procesos que se basa principalmente en el análisis de estos datos económicos que van a tener un efecto en el patrimonio. Y por último, la última etapa es la salida, que es la elaboración de los distintos informes que van a ser utilizados por los usuarios internos y externos. Luego, una información o un concepto importante es ¿qué es los comprobantes? Que es todo aquel instrumento o soporte físico con que precisamente se comprueba la existencia, el momento y el valor de este hecho económico que a través del proceso contable se va a estar registrando. Los comprobantes tienen tres funciones fundamentales: la función jurídica, la función contable y de control. La función jurídica porque constituye un medio de prueba, es decir, que este comprobante se puede utilizar, por ejemplo, en un juicio para de forma de prueba ante la FIP, por ejemplo. Y la función contable constituye el soporte físico porque disponen los datos de las operaciones que respaldan, permitiendo su registración, consulta y archivo. Por último, la última función es de control, que individualizan los bienes, momentos y personas que intervienen en las transacciones con el ente, determinadas circunstancias y responsabilidad de las mismas. Además, algo fundamental de tener en cuenta es que los comprobantes se pueden clasificar según su origen y según el efecto contable. Según su origen, se pueden clasificar en propios y en terceros. Un comprobante propio son los emitidos de la empresa y a su vez estos tienen dos usos: los usos internos o externos. Los internos pueden ser un ejemplo, un informe de producción, y de uso externo, un ejemplo en el caso de las transacciones de venta, de cobro, etcétera, que tienen que ver con algún tercero fuera del ente de la empresa. Y los comprobantes de terceros son los emitidos por otro ente y que recibe la propia empresa, el propio ente. Un ejemplo es una factura de compra. Y por último, los comprobantes, según sus efectos contables, pueden ser comprobantes registrables y comprobantes no registrables. Los comprobantes registrables respaldan un hecho y una operación que por esta razón, es decir, que generan una variación patrimonial y por esto se deben registrar, es obligatorio. Y por último, los comprobantes que según su efecto contable no se deben registrar es porque dan cuentas o hechos o operaciones que no generan una variación patrimonial y por esa razón no se deben registrar.